Hola a todos, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial y Automatización ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver los controladores lógicos programables o de su sigla PLC e igualmente miraremos qué son los controles de temperatura. Un control de temperatura exactamente es, su nombre lo dice, es aquel elemento que nos permite controlar la temperatura. En esto queremos tenerlo en un valor específico y que se mueva lo menos posible. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos de un control de temperatura? Uno, el set point, que es el valor que nosotros deseamos que se mantenga en proceso. Es decir, si queremos, si nuestro set point es de 100 grados centígrados, queremos que todo el tiempo mi proceso se mantenga en 100 grados centígrados. El PB, por ejemplo, es la variable del proceso. Esta nos muestra el valor del cual está en el proceso. Pues por lo general es temperatura, pero también puede ser presión, como otras cosas que van en relación con este sistema o flujo. El relé o contactor, pues esto es un relevador y esto nos aplica pues para los sistemas on-off de control de temperatura, que simplemente o me cierran o me abren el actuador, o activándomelo o desactivándomelo según lo que necesitemos. Y finalmente un SSR, por las siglas en inglés, Solid State Relay, simplemente es un relevo de estado sólido, pues que se activan o desactivan con un pulso que varían desde de 3 a 32 voltios en corriente alterna según sea. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros, esto es un proceso que utilizamos muchísimo, que es las calderas, que nos generan tanto presión como temperatura, y podemos nosotros controlar directamente la temperatura o la presión. Lo más comúnmente utilizado es la temperatura, pues que va a ser esta proporcional a nuestra presión. Y esta es la forma por lo generalmente que nosotros acostumbramos. Ahí vemos cómo va variando un control de temperatura en el cual está incrementando la corriente. Cuando llegó al rojo quiere decir que ya se desactivó el relevo y pues comenzará a reducirse la temperatura. Entonces, estos los tenemos de muchas formas, colores, marcas. Esto es uno de los más sencillos, estos ya son un poco más complejos, estos aún más y finalmente pues unos aún más grandes. ¿Qué me van a variar estos? Unos van a tener salida a simplemente un relevo que me va a abrir o me va a cerrar el actuador, cosa de que cuando llego a la temperatura se me abra, me apague la caldera, me pegue el sistema. Si vuelve a bajar la temperatura después de un rango, vuelve y la prenda. Otros me van a tener un PID, un PID en su lazo de control que me va a permitir controlar con una señal de 420 mA cuál es ese valor de temperatura que yo quiero dentro de mi lazo de control. Y otros incluso van a tener tipos de comunicaciones como HAR o RS-232 para comunicación y control avanzado. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los autómatas. Entonces, para ello veremos los niveles de automatización, cuál es la historia de la automatización, la definición IEC 61131 y finalmente cómo es la estructura de los autómatas. Definamos los niveles de automatización. Vamos a hablar de la parte más baja, que es el campo. El campo es lo que me está midiendo los sensores, los actuadores, el proceso como tal, los elementos que me interactúan directamente con el proceso. Ya en la segunda parte nosotros de nuestra pirámide, aquí tenemos pues nuestro control de procesos, que es donde van a estar nuestros PLC. Y más adelante, ya más arriba, vamos a tener nuestros SCADA, que son los que nos monitorean todas las variables que reciben y controlan los PLC. Y finalmente, pues manufactura, con la visualización en SCADA, va a tomar decisiones de incrementar, reducir producción y demás. Y finalmente la administración, que es al cabo de un tiempo me mira según manufactura qué ganancia hay, cuántas pérdidas hay. Y a partir de aquí se decide cómo a través de la manufactura, cómo a través de los SCADA, cómo cambiando el control de los procesos y cómo cambiando elementos de automatización como actuadores y sensores, pues incrementamos nuestra producción y nuestra eficiencia en planta. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los PLC se inventaron para dar una respuesta a la industria automotriz, en el cual nosotros teníamos una gran cantidad de relevos, de temporizadores y otros automatismos muy manuales, digámoslo así, muy eléctricos, que simplemente me permitían hacer una lógica secuencial de algún tipo para la fabricación de automóviles. En 1968 la división de transmisores automáticas de la General Motors ofreció un concurso para hacer una propuesta a todos esos engorrosos sistemas cableados. El primer PLC
Designado 084, pues bueno, este fue como tal el primero que se nos desarrolló como tal, que tenía un módulo digital o un controlador digital modular que fabricó lo que es actualmente el grupo Schneider Electric. Es decir, pues como podemos ver ahí se inventaron los primeros PLC y es esto. O sea, me cambió, como podemos ver, a mano izquierda tenemos una gran cantidad de contactores, de relevos, de temporalizadores y se cambió a un tablero mucho más pequeño en el que podríamos programar todas estas lógicas o todas esas secuencias, que fue el primer PLC. Entonces, bueno, un autómata programable es lo mismo prácticamente que un microprocesador, pero está diseñado para ser usado en un entorno industrial. En este también utilizamos memoria programable para almacenamiento, instrucciones, para dar soluciones, para funciones lógicas, secuencias, temporalización, contadores, funciones aritméticas, entradas analógicas, entradas digitales y demás cosas que nosotros podemos llegar a implementar. Lo que les digo, lo mismo que un microprocesador, pero aquí nosotros vamos a tener que este está diseñado para un entorno industrial. El PLC pues es una herramienta capaz simplemente de procesar mi información, es un pequeño microcontrolador o microprocesador de nivel industrial que me va a utilizar y me va a trabajar con todas las secuencias en la industria que nosotros necesitemos para hacer un producto, para tener una línea de producción, para muchas funciones. ¿Cómo es la estructura de un PLC? Entonces aquí podemos ver lo que está encerrado en el recuadro, pues es mi PLC principal, en el que tenemos una CPU, una memoria de trabajo, una memoria del programa, que es la memoria, digámoslo así, con la que está predefinida la programación del PLC. Tenemos unos circuitos de entrada y unos circuitos de salida. El programador interactúa directamente con la CPU y en la memoria de trabajo. Igualmente, pues en la memoria de programa, según se requiera, interactuando con la CPU. Los circuitos de entrada, pues a ese vamos a conectar los sensores, en el cual yo quiero pues tener cuáles son los elementos que voy a entrar, y finalmente mis circuitos de salida a los que voy a llevar mis actuadores, que es lo que yo voy a controlar o manipular a través del PLC. Y como vemos aquí, pues tenemos aparte nuestra fuente de poder. Algunos PLCs tienen embebida su fuente de poder, pero pues gran parte de los PLCs nos toca su fuente de poder adicional al PLC, principalmente porque nuestros tableros de control van a estar en 110 voltios y los PLCs van a operar en corriente continua. A continuación, pues les voy a dar una clasificación que es subjetiva a quien les está impartiendo esta clase, donde yo los clasifico en cuáles son los compactos de gama baja, los PLCs compactos y finalmente los modulares. Entonces, los compactos gama baja principalmente son juegos de relés programables, no requieren estos fuentes por lo general, es decir, mis relés simplemente se me abren o se me cierran, lo que pues lo conecto directamente a un tablero en 110. Carecen de entradas y salidas analógicas por lo general, obviamente esto va mejorando y cada vez pues lo que fue en algún momento nuestro logo Siemens, un controlador chiquito que es insignia del género, pues también comenzaron a mejorarlo y otros fabricantes a competir con este. Estos pues me tienen aquí, vemos por ejemplo, tenemos la alimentación que es fase y neutro, lo que les digo a 110. Las entradas en la parte de arriba, aquí va una conexión con ordenador o cable que es mediante el cual lo programamos. Una tecla de desplazamiento, unas teclas de selección, teclas pues para volver atrás. Una pantalla de visualización que me da una información básica y una pestaña para, pues aquí es para introducir el logo en el carril, es decir, para tablero, es este entorno industrial. Y abajo pues tenemos nuestras salidas, que son tipo relé contacto, simplemente se van a abrir o se van a cerrar dependiendo de cómo nosotros tengamos nuestra programación. Ahora los compactos, es decir, esto es un solo bloque en el que encontramos la CPU y vamos a encontrar también nuestras entradas, nuestras salidas y también algunos que otros podemos conectarles a algún módulo especial como este que tenemos aquí. Este es un PLC Onron que los veremos más adelante. Entonces, ¿cómo es la estructura de estos PLCs? Entonces, tenemos los terminales de alimentación a este lado, que se puede, que si tienen su fuente interna, pues se pueden conectar a 110. De lo contrario, por lo general, tenemos que conectarlos a 24 voltios. En la parte superior tenemos las terminales de conexión de las entradas y tenemos una parte de los LEDs que nos están indicando cuáles entradas están habilitadas y cuáles están afuera. Algunos tienen batería, pero obviamente lo ideal pues es tenerlos conectados. Esta puerta externa pues también nos funciona para programación.
o para conectar otros dispositivos dependiendo del PLC. Los paneles nuevamente LEDs, aquí abajo tenemos las terminales de la salida y los paneles LEDs de abajo nos indicarán pues qué salidas tenemos activas. Y finalmente un puerto de comunicación, nuevamente ya sea para programarlos nosotros desde el computador o para comunicarse con otros sistemas de la automatización, ya sea con otros PLCs o puede ser con variadores o con sensores que me permiten estos tipos de comunicación. Y finalmente los modulares, en los cuales vamos a encontrar que se encuentra la estructura americana en la cual se separan módulos de entrada y salida del resto de PLC y la estructura europea en la que cada módulo realiza una función específica. Es decir, vamos a tener un módulo CPU, otro módulo de la alimentación y así como lo tenemos aquí que este pues es el Allen Bradley. Ambos casos tenemos la posibilidad de fijar distintos módulos o el PLC en rieles normalizados. Y pues aquí vemos, lo primero que tenemos es el rack, que es, digámoslo así, es donde se anclan nuestro PLC o nuestros módulos. Ya casi no se utiliza realmente este rack, sino simplemente los módulos pues, los conectamos entre sí y van al tablero. Bueno, tenemos la barra de compensación de potencial, como podemos ver ahí, el número 2. Ya tampoco muy utilizada. Las tarjetas de entrada y salida, sí tenemos muchísimas y lo que podemos conectar. Aparte la 4 que van a ser mis tarjetas de comunicación según el protocolo con los elementos que los queramos comunicar. El quinto pues va a ser mi CPU, es decir mi procesador va a estar ahí. Sexto va a ser mi tarjeta de memoria que por lo general ingresa ahí en la CPU o ya va embebida. Y pues séptimo la fuente de alimentación, que es lo que nosotros tenemos conectados. Bueno, las aplicaciones de instalación de los PLC nos permiten conectar actuadores distintos en un mismo proceso industrial. Pues ahorita es supremamente utilizado, eso de los contactores ya prácticamente no se utilizan, pero en su momento cuando pues fue el cambio pues nos permitieron actuadores distintos en un mismo proceso, verificación de las distintas partes del proceso de forma centralizada. Cuando el lugar donde se tiene que instalar el sistema de control de la planta es reducido, pues obviamente ya no teníamos esos gabinetes gigantes de lógica, sino pues teníamos un PLC chiquitico que nos hacía toda la lógica. Y procesos de producción periódicamente cambiantes. Si me cambio el proceso, yo solo recalibro el PLC. No me implica cambiar un tablero gigante y no me implica cambiar una serie de relevos muy grandes. Y procesos secuenciales. Aquí puedo hacer cualquier secuencia que yo quiera con los PLCs. Bueno, para la selección del PLC, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta? La capacidad de entradas y salidas es un factor. Los módulos funcionales, análogo digitales de comunicación. Es decir, yo voy a necesitar medir variables exactas y controlar variables de manera... Aquí, ojo, aquí cuando hablamos de digital, simplemente estamos hablando de una entrada que es o está abierta o está cerrada, o está prendida o está apagada, o es un 1 o es un 0. Esa es mi entrada digital. Cuando hablamos de una entrada analógica, estamos hablando de un valor, por ejemplo, como la temperatura. Estamos hablando, por ejemplo, de un valor como la presión. Entonces yo requiero controlar efectivamente, precisamente en 200 grados centígrados. O puede ser a una presión específica de 50 bar, ¿sí? Eso se me refiere aquí lo analógica. Entonces, dependiendo de eso, yo tengo que saber qué PLC voy a utilizar. La cantidad de programas que requiero ejecutar al mismo tiempo. Requiero controlar dos variables en un mismo proceso. Cantidad de contadores, temporizadores, banderas. Mi secuencia, ¿qué más procesos me significa? Lenguajes de programación. ¿En qué lenguaje yo lo quiero programar y en qué lenguaje yo quiero migrar toda mi empresa? O el propietario, ¿en qué lenguaje lo manipula? Capacidad de realización de conexión en red en varios PLCs. ¿Qué tan grande es mi empresa y qué estructura modular yo requiero? Respaldo de compañía y fabricante del PLC, servicios y repuestos. Si vamos a contratar un PLC pajarito, que lamentablemente no encontramos ni repuestos ni vamos a poder reemplazarlo en un futuro porque es probable que la empresa se acabe y pues simplemente no se me va a comunicar con otros equipos, pues tampoco. Y lo mismo contabilidad con equipos de otras gamas. Si hay PLCs que solo se comunican entre sí o que solo me permiten a sí mismo comunicarlos con maestro, pues es pertinente considerarlo. ¿Cuáles son las ventajas? Control preciso, mayor rapidez de respuesta, flexibilidad, control de proceso, seguridad en el proceso, mejor monitoreo del funcionamiento, menor mantenimiento, detección rápida de averías, posibilidades de modificaciones sin elevar costos, menor costo de instalación, operación y mantenimiento, posibilidad de gobernar varios actuadores con el mismo autómata. El PLC vino a revolucionar la industria, eso es la realidad y ya llevamos años aplicándolo. Lamentablemente en el país pues estamos obsoletos en esta área.
¿Cuáles son las desventajas? Mano de obra especializada. En realidad es una ventaja para nosotros como ingenieros electrónicos. Ahí es cuando nos necesitan. Centraliza el proceso. Para nada me parece de hecho que sea una desventaja, pero la mayoría de libros lo apuntan en esta forma. Condiciones ambientales apropiadas. Eso sí, nuestro PLC pues es un autómata, un superprocesador, pues requerimos nosotros que este esté en condiciones que no se vaya a dañar. Y mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas. Si vamos a utilizar un super PLC para un proceso muy amplio, pues en realidad hasta ya depende del PLC porque tenemos una gran gama de PLC según lo que nosotros necesitemos. Bueno, las conexiones de entrada y salida. Aquí como podemos ver, pues vamos a tener nosotros una serie de registros que van a ser la memoria de entrada. Y pues esto pues es comprensible para el CPU, pues por lo general van a estar en un registro que es un byte, es decir, tenemos del 0 al 8 y se me puede activar 1. Aquí por ejemplo tenemos que cuando se me active la entrada 1.3, el bit 1 y el byte 3 pues me va a activar la salida A22, es decir, el byte 2, el bit 2. Y pues vamos a tener nuestra lámpara activada. Entonces aquí tenemos nuestras entradas, la unidad central de procesos, lo que me dice que haga con esa entrada, qué tengo que hacer, qué tiene que procesarme mi PLC y finalmente mi salida, lo que me va a activar. Los lenguajes de programación tenemos muchos. La selección pues del lenguaje de programación depende de la portabilidad, de la experiencia y del sistema de control que tengamos. Pues existen, el ladder es el más uso de todos, tenemos pues de escalera, tenemos estructurado que es como el que vemos aquí, el FB por bloques, el SFC y el IL. Pues dependiendo de nosotros podemos utilizar un ArtoLinguel, el estructurado prácticamente es el C, pero ya podemos programar en BASIC, en C++ y entre otros. Los ciclos scan de un PLC. Un PLC funciona, como les digo, igual que un microprocesador, va ejecutando de manera secuencial todo. Entonces, en primer lugar, lee las entradas y almacena el estado de cada una de ellas. Luego, ejecuta las operaciones del programa y sigue el orden en el cual hemos grabado o hemos programado. En tercer lugar, pues va a escribir el resultado de las operaciones en las salidas. Y una vez escritas todas las salidas, activando o desactivando el resultado de operaciones, pues vuelve al paso 1. Es decir, verifica entradas. ¿Qué hace con esas entradas? Las procesa. Y luego, con lo que procesó esas salidas va a obtener un resultado que me va a mostrar en las salidas. Y esto se realiza pues infinitamente en el PLC. Hasta que nosotros tengamos una posición de stop, ¿no? Pero pues obviamente en los procesos industriales esto tiene que ser continuo. Entonces vamos de la mano aquí. Hay dos tipos de ingenieros que se desarrollan en la parte de PLC, que uno es el programador y el otro es el instrumentador. Entonces las especificaciones del sistema es lo primero que necesitamos saber. ¿Qué quiere el sistema? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué requiere el proceso? Entonces con esto definimos nosotros. Uno, cuáles son el número de entradas y salidas que necesitamos y el tipo de entradas y salidas que necesitamos. Y luego qué configuración requerimos de esta. Listo, inicia la parte de desarrollo del proyecto. Entonces, por un lado, el programador ya me va haciendo la programación y las subsecuencias y demás que tiene que hacer el PLC, mientras que el técnico junto con el instrumentista me van haciendo la conexión y el montaje de los sensores, los instrumentos, el cableado y tablero que nosotros necesitamos. Luego al tiempo, listo, se porta en toda la parte de control, se hace la corrección de todos los sistemas y introducimos nosotros el programa y comenzamos a probar. Ya se instala el programa, hay una documentación, un listado y nuevamente para corregir errores a la parte de control. Y esto prácticamente es el desarrollo de un proyecto con PLCs. Bueno, con esto hemos terminado la parte de controles de temperatura y qué son los controladores lógicos programables PLC. Este fue ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica en el curso de Electrónica Industrial y Automatización. Mi nombre es Julián Araya Pesca y espero que esto haya sido de su aprendizaje. Muchas gracias.